Para conocer un poco la historia de la farmacia deberíamos remitirnos a la civilización mesopotámica, en donde no se hablaba en sí de farmacia, sino de medicina, y su medicina la basaban en la interpretación, en el entendimiento como del mundo, ¿sí? Basándose en dos ideas principales. Una, que todos los acontecimientos ocurren por voluntad divina, o sea, donde se dice que las dolencias era por voluntad de los dioses, por tanto, el tratamiento, ¿sí? Por decir así, o llevar el curso de dicha voluntad, se hacían ceremonias, cultos, sacrificios, esperando cuál que era lo que querían los dioses, ¿sí? Aunque a veces se utilizaban algunas recetas razonables, donde, por ejemplo, compresas húmedas para el dolor de cabeza. La segunda ya estaba enfocada en el poder de las estrellas o ese cosmos, ¿sí? Por el que se revelan los dioses, donde se decía que los órganos principales de nuestro cuerpo los habían puesto allí como que el cosmos o las estrellas para revisarnos, ¿sí? Y con fin de pronóstico lo que hacían era como mirar el cosmos o el universo, ¿sí? Para relacionarlos con apariciones de enfermedades. Ya pasando pues a la civilización griega, donde aún se presenta como la magia y esto divino, pues igual ya se empezó a perfeccionar el pronóstico de las enfermedades, pues más que todo como por dotes de observación. Allí ya digamos que para diagnósticos se empleaban palpaciones para principalmente afecciones abdominales, ya el cambio de temperatura como la fiebre, ¿sí? Ya se observaban las eliminaciones del organismo como las heces y la orina, ¿sí? Para de pronto describir un poco mejor la enfermedad. Allí ya se explicaban detalladamente formas de preparación de medicamentos, digamos que su cocción, filtración y tamizaje para la obtención de ese medicamento y las formas de administración. Ya parece digamos que una terapéutica un poco más descrita en papiros en esta época, donde ya se habla de gran cantidad de medicamentos, ¿sí? Donde su distintivo especial es la tendencia como a las prescripciones compuestas y complicadas y a los purgantes. ¿Por qué los purgantes? Pues porque los purgantes eran los que más se prescribían por el hecho de que lo que se elimina del cuerpo es lo malo, entonces con esa virtud pues era con el fin de expulsión de esa patología. Ya en el mundo grecorromano ya hay una diferencia especial entre los científicos grecorromanos con los científicos, y era por el hecho de que ellos ya se iban más hacia digamos que lo que se necesita inmediatamente, ¿sí? ¿No? Ya no era como ese conocimiento del cosmos ni nada de eso, sino que se trataba de mirar las afecciones inmediatas. De allí digamos que se conocieron los primeros auxiliares de la medicina como los rizotomos, farmacopolos, los pigmentarios y los ungüentarios, de donde surgen pues grandes grupos de expertos de plantas medicinales, y de allí sale un científico llamado Avicena, que es como considerado el padre de la farmacología. Él describió diferentes formas farmacéuticas y ayudó digamos que a contextualizar y organizar todas las ideas en cuanto a farmacología. Continuando con la historia de la farmacia, vamos a hablar de la cultura griega. En esta cultura, las enfermedades para ellos eran enviados como castigos por los dioses. Para su tratamiento o curación lo que hacían era la recitación de fórmulas y los ensayos. En este periodo hubo un personaje muy importante que fue Hipócrates. Para Hipócrates, el enfermo, las enfermedades no se concentraban en una sola parte del cuerpo, sino en todo el cuerpo. Para él lo que hacía era observar los hechos y el pronóstico antes de la enfermedad, que también la asociaba al desbalance de los cuatro humores que componen la sangre, la flema, la bilis amarilla y la bilis negra. El Tratado de Hipócrates. Este tratado es un conjunto de 50 escritos médicos que abarcan más de 1000 páginas, que es atribuido a Hipócrates como es considerado el padre de la medicina contemporánea. Allí surge también el periodo helenístico. Este periodo helenístico suele considerarse como una época de transmisión entre el ocaso de la Grecia clásica y el avance del poder. Este periodo inició 333 años antes de Cristo por Alejandro Magno, que fue proclamado el rey de Macedonia. En esta época la medicina, el médico pasó a sustituir al mago y al hechicero, que se valía de milagros. Fue un personaje respetado y estimado. Fue considerado un gran sabio quien se podía confiar no solo para la ayuda física, sino también para la ayuda psicológica. Los lugares helenísticos donde floreció principalmente la medicina fueron Alejandría, donde ya existía un cierto reconocimiento científico causa de la tradición de momificar y el estudio de los despojos mortales, y Cos, que fue el lugar de nacimiento de Hipócrates, el célebre médico y escritor considerado el padre de la medicina. En esta época abarcamos 3 escuelas, que son la escuela peripatecal, la escuela del escepticismo y la escuela del epicureísmo. El Galeno.
En esta época el galeno no existía la profesión como tal. Las enfermedades se curaban con plantas medicinales prescritas por el pater familias, también el usado del incubatio. El enfermo pasaba toda la noche en el templo del dios sanador, en que en sueños le indicaba los pasos a seguir para sanar. Y tenía 8 libros más, donde abarcaba la historia de la farmacia, la patología, las enfermedades, la farmacología, cirugía y tratamientos de los huesos, como entre otras más. La materia médica de Dioscórides es una obra de 5 volúmenes, escrita por Dioscórides, y procura que la farmacopea moderna. En el prefacio se describe el objetivo de la obra, sobre la preparación y propiedades y pruebas de drogas. El texto describe unas más de 600 plantas medicinales, incluyendo la mandrágora, unos 90 minerales y alrededor de 30 sustancias de origen animal. A diferencia de otras obras clásicas, este libro tuvo una enorme difusión en la Edad Media, y tanto en su original griego como en otras lenguas, como en latín y árabe. Continuando con el tema, vamos a hablar de la Edad Media, la Alta Edad Media y la Baja Edad Media. En esta primera hablamos del Imperio Bizantino, donde básicamente ellos se destacaron por construir sobre la base de los conocimientos desarrollados por sus predecesores, los grecorromanos. Esto sucedió aproximadamente entre los años 400 después de Cristo y los años 1453 después de Cristo. Continuamos con la Alta Edad Media. Aquí podemos hablar de que en esta época se basaron más en la cura de las enfermedades que en descubrir la causa de las enfermedades. A menudo se creía que la causa de las enfermedades era algo sobrenatural, sin embargo existía algún enfoque seculares para curar. Continuamos con la Baja Edad Media. Se puede afirmar que la medicina en este tiempo fue religión aplicada, ya que por ello los antecedentes de hospitales habría que situarlos en unas instituciones religiosas con propósitos y actividades religiosas. Continuamos con la cultura árabe. Algo muy importante de la cultura árabe, una contribución, fue que ellos descubrieron nuevas formas farmacéuticas, como los jarabes, los ulupes, las confecciones, las conservas. Todo con la utilización de azúcar, ya que se creía en ese tiempo que los remedios ideales eran amargos. Entonces ellos incluyeron lo que fue la utilización de azúcar y miel en la medicina. En este momento también hablamos acerca de la aparición de los formularios diseñados para el uso de los farmacéuticos. Una de las obras más famosas fue la escrita por el médico judío Al-Sadid ibn Abil Bahad a principios del siglo XIII. Básicamente lo que hablaba era de una obra que especificaba la dosificación y los datos acerca de los efectos colaterales a la administración de un fármaco en combinación con otra. Esto actualmente lo conocemos como la interacción farmacéutica. Continuamos hablando del Renacimiento, donde encontramos a Paracelso, quien hizo la primera descripción clínica de la sífilis. También fue muy popular en su época por curar enfermedades que se consideraban incurables, como la lepra, la epilepsia, entre otras. También hablamos en esta época que oficialmente la primera farmacopea impresa en el mundo es el llamado Recetario Florentino, que se publica en 1498 en la ciudad de Florencia. Luego, para el año de 1780, el 17 de agosto, se establece el promedicato. Este básicamente era el encargado de vigilar el ejercicio de curar, y también estaba encargado de ejercer una función docente y atender a la formación de profesionales. Bueno, en la época barroca la farmacia evolucionó hasta alcanzar como esa culminación de como arte ya misterioso. Ya los avances en las sustancias y materias primas, la dificultad de las operaciones necesarias para preparar los medicamentos hizo que el farmacéutico fuera reconocido como una persona técnica, ¿sí? Que tenía muchas habilidades y que era un colaborador indispensable para el médico. Este conocimiento técnico cada vez relacionaba más la química con la farmacéutica. Los medicamentos del barroco fueron como los grandes impulsores del uso de químicos ya como medicamentos, por esa unión entre la química y la farmacéutica. Ya la farmacia en esta época
se declaró como una actividad científica donde los boticarios realizaban contribuciones decisivas al avance de la botánica y la química. Ya para el siglo XIX se lograron ya verdaderos como adelantos en la farmacología, con el sucesivo aporte de alcaloides procedentes de varias plantas y sustancias de mayor eficacia por ser básicamente los principios activos los que se aislaban. Y un investigador como Friedrich Wilhelm descubrió el principio activo más importante del opio, que es la morfina, la cual la llamarían como la medicina de los dioses porque revolucionó lo que es la lucha contra el dolor. A partir de todos estos principios activos pues se crearon preparados para diversas enfermedades o como tratamiento o anestésicos para realizar cirugías. Durante todos los descubrimientos de este siglo empezó la revolución de las drogas ya psicoactivas con el descubrimiento como de la cocaína, el LSD, pues entre otras. Francois Mendiek fue considerado padre de la farmacología experimental, trabajando en la búsqueda de principios activos con venenos y eméticos. Hubo ya una asociación de lo que es las ciencias básicas en sí con la farmacia y también con la medicina. Ya en el siglo XX estuvo su mayor desarrollo las ciencias farmacéuticas, pues gracias a los adelantos en los conocimientos tanto de la química como de la fisiología, que ya lo que permitió fue aislar en estado puro, digamos que principios activos y estudiar sus efectos en animales y humanos. Uno de los grandes descubrimientos aislados puros que se venían ya pues con indicios desde tiempo atrás, pero que se desarrolló y se perfeccionó en esta época, fueron los antibióticos como la penicilina, que fue creada y aislada a partir del hongo Penicillium notatum. En esta época la farmacología se convirtió ya en una ciencia independiente, en donde se relacionaron las acciones de los fármacos con la estructura química, saliendo ellos más tarde el diseño pues de fármacos por computador, basándose el conocimiento de sus interacciones de las diferentes estructuras celulares, de la biología molecular y de la estructura química en sí. Ya nacieron lo que es las farmacopeas, que trabajaban de la mano con entes regulatorios, y de allí se desprendieron diccionarios médicos que fueron los llamados Vademécum.